Amigos, buenos días. Qué gozo nuevamente poder estar con ustedes, poder narrar este tiempo de la Biblia, poder estar y aprender junto con ustedes. En verdad, espero que estén muy bien en sus casas, con sus familias. Bueno, hace 2 o 3 domingos vimos cómo ya analizábamos el libro de Ruth, un libro que aparentemente cuenta sobre una familia, en donde podríamos decir que este rompecabezas, donde lo colocamos, donde casi no se menciona a Dios, pero vemos cómo, y concluíamos en el libro de Ruth, que Dios tenía un propósito a través de esta familia, y que de esta familia, a través de Ruth y de esta familia, vendría la línea de Jesús. Luego pues nos encontramos ya con el primer y segundo libro de Samuel, y aquí en este libro de Samuel vemos cómo Samuel, un hombre que amó al Señor siempre, vemos cómo se enfrentó a muchas cosas, pero vamos a narrar cómo inicia la historia de Samuel tan hermosa, y cuenta también una familia, Elcana, un hombre que tenía a su esposa, a Ana, y también tenía su concubina, digámoslo así, Penina. Y pues ya sabemos que no era la voluntad de Dios que ellos tuvieran varias mujeres, pero así lo desarrolló como una costumbre el pueblo de Israel. Y vemos cómo Elcana amaba a Ana a pesar de que ella era estéril, su vientre era estéril, y recordemos cómo los judíos detestaban, era abominación una mujer que era estéril, era prácticamente que la tildaban de maldita, estaba maldita porque no podía tener hijos, sino podía tener descendencia. Bien, nos encontramos con estas tres personas. Cuenta la Biblia que bajaron, dice que a ofrecer sacrificios en el tiempo en donde los judíos se acercaban a ofrecer sacrificios anualmente, para que el sacerdote, entonces recuerdan, colocara sus manos sobre el cordero, pidiera perdón por los pecados del pueblo, y se ofrecía sacrificio. Bien, pues Elcana bajaba con Ana y con Penina, y dice que siempre daba una porción grande para que Ana lo ofreciera. Pero Ana andaba muy triste, y dice que consumida por el dolor, porque ella no podía tener hijos, mientras que su rival, digámoslo así, la concubina, ella tenía hijos, y siempre parece ser que era la afrenta para ella, y digámoslo así, como que le paseaba por su cara diciendo: yo sí puedo tener hijos y tú eres una estéril. Y así es como Ana llega muy amargada un día al templo, dice la palabra, cuenta. Recordemos que ya muchos han contado la historia, que Ana, del dolor que tenía y que lloraba, dice, estaba allí en el templo orando y llorando, y balbuceaba, seguramente, como muchas veces, no sé, a mí me ha pasado, tal vez a ustedes también, el llorar y clamar a Dios, ¿verdad? Pidiendo a Dios algo, un milagro. Eso era lo que estaba haciendo Ana en el templo. Pero dice la palabra que el sacerdote que estaba en este templo, el sacerdote Elí, la miró como: esta es mucho atrevida, está borracha, y le dijo que fuera a pasar su borrachera a otro lado. Y Ana le dijo: no, mi señor, no estoy borracha, le contó gimiendo ni siquiera parece ser que Elí la escuchó, y le dijo: lo que sea que esté pasando contigo, que el Señor te lo conceda. Se lo dijo así como: ay, salga de acá, para salir del paso. Pues bien, en ese año Ana, usted lo sabe, quedó embarazada. Fue un milagro. Y Ana, dice la palabra, que le ofreció al Señor que si ella quedaba embarazada, ese hijo sería ofrecido para el servicio del templo. Eso fue lo que Ana prometió en el corazón, y se lo prometió a Dios. Y el Señor escuchó su oración,
Y cuando Ana tiene a este niño, dice que a los 2 años ya lo destetó, ya no lo amamantó más, y llegó, como lo había dicho, llegó al templo y le dijo al sacerdote Elí: aquí está el hijo por el cual tú oraste. Y Elí como que se quedó sorprendido y dijo: aquí está el hijo que el Señor me concedió, pero estoy cumpliendo mi promesa porque lo ofrecí para el servicio del templo. Así es como Elí acepta el niño y pues lo tiene en el templo y lo empieza a orientar, lo empieza a enseñar en todo lo que era el servicio como un sacerdote. De pequeño le empezó a enseñar, y dicen que Ana año tras año venía y le cambiaba su túnica. Primero era seguramente una túnica chiquitica y luego más grande, hasta que este niño creció. Pues este niño es Samuel, y de ahí viene el origen del libro, primer libro y segundo libro de Samuel. Bien, pues Ana luego tiene una bendición muy grande de parte de Dios, y el Señor le permite que tuviera más hijos. Qué hermoso, ¿verdad? Pero la historia sigue con Samuel, y Samuel es un niño muy especial, un niño que desde que fue concebido, parece ser, amó a Dios y le sirvió a Dios sin importar lo que fuera. El primer, digámoslo, como puerta que se abrió para el servicio de Samuel, cuando él empezó a escuchar la voz de Dios, fue cuando Dios lo llamó 3 veces. Ustedes recuerdan que él iba donde Elí, le decía: ¿qué es lo que quieres? Pero Elí entendió que era Dios que lo llamaba y le dijo por 3ª vez: la próxima vez que Dios te llame, dile: heme aquí, Señor. Y así fue, así lo hizo Samuel, y así empezó Dios a revelarse a Samuel. Aquí, en esta primera vez que se revela a Samuel, Dios le da una palabra muy dura, no para Samuel, sino para el sacerdote Elí. Pues imagínense que Elí tenía 2 hijos que eran terribles, eran groseros, eran atrevidos, no respetaban el servicio, no respetaban el templo de Dios. Ellos llegaban y cogían, servían, hacían lo que no debían hacer. Recordemos entonces que en ese tiempo el sacerdote lo que hacía era ofrecer el sacrificio, pero la carne se cocía y luego el sacerdote sacaba para su manutención, sacaba parte de la carne, pero la carne no estaba cruda, no debía estar cruda. Pues los hijos de Elí no les importaba nada, y ellos llegaban y mandaban a su mayordomo, a quien les servía, y decían: permiso, que aquí esto es para... No, pero todavía no hemos ofrecido sacrificio. Y llegaba y metía las tenazas y sacaba la carne, y ese era un pedazo del comportamiento. Se acostaban con mujeres que estaban en el templo, porque recordemos que el pueblo de Israel empezó a tomar unas costumbres paganas, y habían unas mujeres que aparentemente estaban allí para adorar a Dios, pero eran las prostitutas del templo. Ellos se acostaban con estas mujeres, y esto salió a la luz y la gente lo sabía, pero Elí no hacía como de la vista gorda, o apenas les decía: hijos, por favor, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué me hacen quedar mal? Eso era lo que hacía Elí, sencillamente, y el Señor se hartó del comportamiento de los hijos, pero más de Elí, porque Elí era el sacerdote y no hizo respetar la casa de Dios. Y aquí es donde, Dios le da la primera palabra a Samuel y le dice: no habrá más descendencia de los hijos de Elí, y ninguno va a pasar de una edad muy joven, todos morirían en edad joven, y sus hijos van a morir bajo las manos de los filisteos, y Elí también va a morir, me parece que le dio la profecía que va a morir esnucado. Entonces Samuel se queda: Dios mío, esta palabra. Y bueno, al siguiente día Samuel como que trata de hacerse el loco, va por allí, por allá, y entonces Elí llega y le dice: ven, Dios te habló ayer, necesito que me digas qué te habló.
Y entonces Samuel se queda, no importa cuán dura sea esta palabra, cuéntamela. Entonces Samuel le dice todo lo que Dios le dijo y Eli la acepta y dice que sea lo que Dios ha pronunciado y ha dicho que va a hacerse. O sea, acepta la palabra. Bien. Luego Samuel viene creciendo, no demora en este tiempo en cumplirse la palabra. Aquí lo que sucede es que vinieron los filisteos contra Israel y en esta guerra tuvieron que ir varios hombres y en esta guerra mataron a los hijos de Elí. Y dice que Elí esperaba la noticia, dice que él ya era ciego, él no podía moverse muy bien porque era ciego y estaba como en una mecedora. Cuando llegó un mensajero a dar las noticias acerca de que habían matado a los hijos de Elí, al escuchar la noticia, él dice que se fue para atrás y se cumple la palabra, se esnucó y murió el sacerdote Elí. Pues bien, aquí muerto el sacerdote Elí, ya por la palabra que Dios había dado, muertos los hijos de Elí, estaba ya definitivamente el sacerdocio quedaba bajo Samuel. Y Samuel cumplió un propósito bien especial. Tal vez algunos en este tiempo se cumple un sistema político y religioso en uno solo. Era un gobierno teocrático. Samuel administraba justicia, Samuel dirimía conflictos, Samuel ministraba en el templo, Samuel era el sacerdote, el sumo sacerdote, y él llevaba bien al pueblo de Israel y lo llevó nuevamente a retomar la adoración al Señor y el amor al Señor. Pero Samuel vino una y otra vez, también llevó a bastantes guerras al pueblo de Israel a tomar la tierra prometida. Recordemos que el pueblo de Israel está en tiempos de tomar la tierra prometida. Pues bien, bajo Samuel, el Señor en su misericordia se reveló y dirigió al pueblo de Israel a obtener muchas batallas y ganar terreno. Finalmente, lo que ocurre con todo hombre o mujer, viene el ocaso de Samuel. Él ya está viejo, el Señor ya lo va a llevar a su presencia y Samuel, tal vez muchos no han escuchado, tuvo dos hijos que no sirvieron para nada. Dos hijos que no amaron al Señor, dos hijos que se volcaron a hacer lo que vieron en los pueblos paganos, a la idolatría, a estar con mujeres. Ellos no amaron a Dios y el pueblo se dio cuenta de eso y un día le dijeron a Samuel, tú ya estás viejo y tus hijos mira cómo están, necesitamos un rey. Y aquí es donde, como muchos han predicado, muchos pastores pidieron un rey. El pueblo de Israel pide un rey, queremos ser como las otras naciones, queremos que haya un rey, y así es como le piden a Samuel un rey. Y aquí es donde el Señor entonces escoge un hombre de los que están en el pueblo de Israel, un hombre que era don nadie, pero que el Señor lo levanta, le da la autoridad, lo reviste de su amor. Aún dice la palabra, cambia el corazón de Saúl, y le habla a Samuel que un día se va a encontrar en tal camino con Saúl, un hombre que sencillamente él lo que hacía era hacer oficio en la granja, sembrar, cuidar el rebaño y esto, pero así fue como lo levantó el Señor y un día le mostró a Samuel que lo debería ungir. Y en una pérdida de un ganado, Saúl es invitado a una cena y lo esperan ya porque ya el Señor había hablado que era él, lo unge. Samuel unge a Saúl y Saúl se va a su casa. Luego de esto ya Samuel está anciano,
Pero Samuel está un tiempo con el reinado de Saúl. Saúl luego entonces ya empieza a temer y bueno, pone unas señales, una cantidad de cosas que no voy a explicar en este momento, pero que él luego, el Señor le demuestra que está con él, que lo va a acompañar, que lo va a respaldar, como el rey que escogió el pueblo. Y un día en una asamblea, incluso Saúl era un cobarde, se escondió por allá y dijeron, ¿dónde está el rey que vas a ungir? Y dicen, ¿dónde está Saúl si estaba por aquí? Y lo tuvieron que traer en un lugar que se había escondido porque él no quería. Pero allí es donde es ungido y el pueblo lo reconoce porque dicen que era altísimo. Saúl dicen que tenía una estatura, era prominente sobre todos, él caminaba y todos eran abajo, era muy alto. Y así entonces el pueblo miró, dijeron, sí, este es nuestro rey, lo aceptaron y Saúl empieza a su reinado. Pero vemos cómo su reinado es un reinado en donde, si bien la palabra dice que el Señor cambió su corazón, pero respetó su libre albedrío, porque Dios no va a obligar a nadie. Si tú estás escuchándome ahí y de pronto andas en desorden o andas conforme a la voluntad de Dios, Dios no te ha obligado a hacer eso. Sencillamente Dios te muestra el camino y tú tomas una decisión. Pues así es que Saúl, luego de un día enfrentándose a los filisteos, espera a Samuel, que tenía que hacer el sacrificio y orar para que el pueblo fuera a la batalla. Pues Saúl, ni corto ni perezoso, Samuel se demoró un poco y él ofreció sacrificio. A él no le correspondía esto y sencillamente el Señor empieza a quitarlo de su corazón. En otra ocasión también hace algo en contra de la palabra del Señor y ahí es donde Samuel recibe nuevamente la profecía del Señor y le dice, he hecho a un lado a Saúl, voy a levantar otro rey. Y aquí es donde vemos cómo Saúl efectivamente es un hombre que luego en su reinado los filisteos siempre fueron el pueblo que se levantó contra Israel en su reinado, y aquí es donde aparece la historia que he dicho que a las profesoras de escuela dominical les encanta contar, pero la historia es que Saúl estaba en su reinado y los filisteos se levantaban contra los israelitas y ya el Señor no estaba con Saúl, y dicen que se levantó un día este filisteo gigante, ¿ustedes recuerdan? Este filisteo que se llamaba Goliat y siempre ofendía al ejército de Israel, y David dice que un día, que era un jovencito, fue un día a mirar, a llevarle comida a sus hermanos, y ve como aquí hay un gigante que está diciendo cosas terribles contra Dios y contra el pueblo de Dios. Pero antes de esta escena ya David había sido ungido. Samuel un día recibe la palabra de Dios, ve a la casa de Isaí, lleva el cuerno con aceite y vas a ungir al nuevo rey. Y entonces Samuel dice, voy a ungir. Bueno, se fue rápido, y pues como Saúl había sido elegido, parece ser que Saúl era simpático, era muy alto, como les dije. Esta vez llegó a la casa de Isaí y entonces dijo, pero de pronto Saúl se da cuenta, no, tú di que vas a ofrecer sacrificio y que invitas a la familia de Isaí. Así lo hizo, y cuando llegó a ungir, todos sabemos que vino el primer hijo y dijo, este es, porque era alto, simpático. Parece ser que todos los hijos de Isaí, los hermanos de David, eran simpáticos, y era grandote, entonces dijo, este es. Entonces dijo, no, tú no miras como yo miro. Los ojos de la mirada de Dios era diferente, y eso es lo que le hace saber a Samuel. Y Samuel dice, bueno, el segundo, el tercero, el cuarto, y al final ninguno. Dijo, ¿tienes otro hijo? Ah, sí, hay uno por ahí, un chiquitín que está en el campo cuidando las ovejas. Y así es como, mándenos llamar. Cuando David aparece, parece ser que David no era tan alto, era trigueño, pero era muy simpático, y dice, es él. Entonces Samuel dice, ok, derrama el cuerno de aceite y unge a David. Ya David había sido ungido
Y cuando David se presenta a mirar lo de Goliat, seguramente había pasado algún tiempo antes de... tuvo que pasar muchos años, porque vamos a ver que David, luego de que llega ese momento ante Goliat, ustedes saben, lo mata con una piedra porque él era pastor y así defendía sus ovejas, y así le dijo a Saúl, y Saúl le dijo, bueno, mijito, vaya pues y peleé. Tan cobardes, ¿verdad? Incluso sus hermanos se pusieron como que, no sea chismoso, quítese de aquí. Pero cuando al final ven a su hermanito aventándose a una batalla contra un gigante, y él lo hace caer con una piedra, y después le quita la misma espada a Goliat y le quita la cabeza. Ustedes saben, a partir de ahí el rey había ofrecido a quien mate a este gigante su hija, pero él no cumple su palabra. Recordemos porque él empezó a desarrollar como una inquina hacia David, porque le dio envidia, y él ya empezó a decir en su corazón, este es el nuevo, porque ya Dios me ha desechado. Dice que a partir de ahí Dios colocó un espíritu maligno en Saúl, ¿recuerdan? Que él no podía dormir, y quien le tocaba el arpa, un instrumento, bueno, no sé si el arpa, estoy especulando, pero tocaba un instrumento, era David. David, antes de ser rey y después de matar a Goliat, va a vivir al palacio de Saúl, y allí lo tiene, y la gente empezó a cantar algo que fue muy bonito, pero que fue como en contra de David. Recordemos ese himno que dice, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Entonces Saúl dijo, ¿cómo así? Las mujeres, ¿por qué dicen eso? Entonces, porque era verdad. Él empezó a ser guerrero y empezó a ir a campañas y a matar filisteos, y ahí es donde empezó la persecución. Ustedes recuerdan en las cuevas, cuando vino por allí, por allá, David un día le corta el manto, estaba en una cueva, otra vez le quitó el donde tomaba el agua. Bueno, una serie de cosas suceden acá, que es todo un proceso de tal vez, yo creo que de formación de David, como guerrero, como el respeto que Dios hizo que se ganara. Recordemos que el ejército de David era un ejército bastante disímiles, hombres tristes, abandonados, hombres que no tenían esperanza. Pero eso lo vamos a ver luego, y vamos a ver cómo David se entrona en el reinado, y cómo el Señor lo establece y le da toda la autoridad. Finalmente, como conclusión, podemos ver un Isaí, un padre que no ejerce autoridad. Creo que Dios nos ha llamado para ejercer la autoridad en el Señor. También vemos cómo el Señor insiste con la esperanza, con la promesa que ha dado a su pueblo de Israel, para que de la línea de David viene lo que es el Salvador Jesucristo. Y el Señor insistiendo con lo que desde el principio con Abraham fuera la promesa de una nación para bendición de muchas naciones. Bien, hermanos, vamos a orar. Dios les bendiga. Me alegra mucho nuevamente haber estado este tiempo con ustedes. Padre, gracias por este tiempo, por tu bendición, por tu palabra. Gracias porque nos permites ver nuevamente cómo eres el Dios gran yo soy, el Dios todopoderoso y soberano. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, iglesia, bienvenidos a este tiempo de alabanza y oración. Vamos a conectarnos de una forma muy especial con Dios. Vamos a decirle por medio de esta canción, recibe nuestra adoración.
poderoso Hijo de Dios. Muy buenos días, amados hermanos y amigos, una vez más reunidos juntos para escuchar la palabra del Señor. Estamos ya con un año más de haber enfrentado una etapa muy difícil para la humanidad, para nuestra nación, para nuestras familias, ocasionada precisamente por esa pandemia lamentable del COVID-19. Muchas experiencias a esta altura han quedado a partir de esta situación, maneras diferentes en que se han enfrentado cada una de las circunstancias, por lo general adversas. Y llama la atención, y me ha llamado mucho la atención ahora que hemos estado en la empresa, en todo lo que tiene que ver con los cierres contables, financieros, cumplimiento de desarrollo de asambleas y demás, que lo que venía ocurriendo el año anterior. Recuerdo la profunda preocupación que cada uno de nosotros teníamos. Quienes de ustedes han estado vinculados a una empresa, el riesgo de perder el empleo, los estudios, la economía, el poder cumplir adecuadamente con las cuotas de pronto de compromisos hipotecarios por la vivienda, por vehículos, también arriendos, el saber que aún para la alimentación podían existir dificultades, el tema de salud ni se diga. Quienes de alguna manera tenemos empresa, también esa profunda preocupación de poder sostenernos, de poder mantener los niveles que se tenían, de poder cumplir adecuadamente con nuestras responsabilidades, con los trabajadores, con los compromisos en materia de impuestos, de seguridad social, todo ello. Eso fue un reto. Ha sido hasta ahora también un reto bastante grande y no podemos negar que la preocupación nos llevó a pensar que de pronto todo podría venirse abajo. De por sí, algunas personas perdieron sus trabajos, algunos empresarios perdieron sus empresas, pero llama la atención algo que pudimos hacer como balance al cierre ya de este primer trimestre de este año, y es que pudimos encontrar empresas, entidades, tanto con ánimo como sin ánimo de lucro, que de alguna manera sorpresiva para algunos, y sorpresiva no porque haya sido algo al azar, sino porque fue necesario luchar, fue necesario trabajar duro. Los resultados no fueron tan nefastos, tan adversos como se esperaba. Es más, incluso fueron mejores en algunos casos de lo que se llegó a pensar. Hay un denominador común que hemos encontrado en esto, y es la actitud que los empresarios asumieron o asumimos frente a esa adversidad. Podíamos habernos quedado atrás, podíamos habernos echado la pena, o lo que hicimos, creo que una gran mayoría, luchar por sostenernos y por salir adelante. Pero no solo fueron los empresarios, también los directivos, el personal. Eso fue un trabajo en equipo, de compromiso. Y quiero decirles, como una muy buena noticia a mi juicio, que en el caso nuestro en particular, de nuestros clientes, prácticamente todos presentaron resultados muy favorables y no hay un solo caso de ellos en donde no se reconozca que el director general, que el gerente general, que su equipo de trabajo, que aquellos que están en el día a día llevando a cabo las tareas, fueron un baluarte importante, fundamental para lograr lo que se logró. Pero esta pandemia no ha terminado y algunos todavía estamos luchando por seguir adelante. Y quizá usted hoy tenga que reflexionar frente a esta palabra. Hoy el Señor quiere decir, levántese, y nos da ese mensaje: levántate, levántate. No podemos quedarnos atrás, no podemos quedarnos allá sumergidos en la pena, sea cual sea la circunstancia que esté acompañando hoy su vida. El Señor está diciendo: levántate, levántate. Y quiero ir a 3 porciones de la Escritura que nos muestran 3 casos particulares, todos determinantes
de los muchos que encontramos en la Escritura, pero que tienen que ver con la manera en que el Señor Jesucristo habló y llevó a personas que estaban prácticamente acabadas a que se levantaran. La primera la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, los versículos 8 al 10. En el entorno, pues, aquí podemos encontrar cómo el Señor estaba en la sinagoga. Era un día de reposo, ¿sí? Y allí, frente a todos, Él vio a un hombre que tenía una mano seca. Una mano seca. Y quiero comenzar por ese punto, ¿sí? El caso de una simple, aparentemente, una simple mano. ¿Cuántos de ustedes pueden estar pasando por afecciones que les ha dificultado movilizar sus manos como antes? Yo tengo en mi entorno familia que está pasando por una situación así. En particular, por ejemplo, mi madre, una mujer que fue una trabajadora muy fuerte y aún hoy sigue al frente allí, llevando a cabo tareas importantes que tiene hoy en día, producto de todo lo que fue su trabajo, las dificultades en sus manos. Pero ahí va, luchando, siguiendo adelante. El Señor nos muestra aquí en la Escritura lo siguiente, dice: otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarle de trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme: ven, levántate frente a todos, levántate. Ese es un mensaje que el Señor nos está diciendo hoy. Si hay una parte de su ser que siente que no está funcionando en cualquier ámbito de su vida, el Señor está diciendo: ven, levántate. Hoy es un llamado del Señor a que nos acerquemos a Él, pero no solo a que nos acerquemos a Él y quedemos ahí doblegados, sino a escuchar su voz y levantarnos de la condición en que nos encontremos. Y aquí dice, continúa diciendo la Escritura, que así que el hombre pasó delante. Entonces Jesús les dijo a sus acusadores: tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Miró uno por uno a los que le rodeaban y luego le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir y a pensar qué iban a hacer con él. Aquí hay varios aspectos que podríamos tratar alrededor de este mensaje, pero quiero centrarme en lo que tiene que ver con lo que le he instado en esta mañana. El Señor le dijo a él: ven, levántate. Y una mano que no le funcionaba a ese hombre, hoy es una mano que nos muestra la Escritura que comenzó a funcionar por la palabra, por la voz de Jesús. Porque él no solo la escuchó, sino que además obedeció, se acercó a Jesús, se levantó y a partir de ese momento fue restaurado. Quizá el Señor hoy, su limitación sea importante, pero no sea tan compleja como la del siguiente caso, que lo encontramos aquí también en Lucas, en el capítulo 5. Y si usted está tomando nota, puede acercarse al versículo 24. Le animo a que más adelante también lo escudriñe mucho más a fondo. Aquí nos está hablando de cómo el Señor está sanando a un paralítico. Dice la Escritura, desde el versículo 17 voy a leer: cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén, y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla, trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas, luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí:
¿Quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Este caso ya no es solamente de una mano, es de un cuerpo que no se puede mover. Un paralítico. O sea, es algo mucho más profundo todavía. Y es que el interés de nuestro Señor no es trabajar únicamente con aquellos que puedan tener algo muy simple en su vida o algo gravoso de por sí, pero menos grave que otros que están pasando por situaciones más complejas. Él se interesa en todos. Y así como se interesó en un hombre que tenía una mano que no le funcionaba y le fue restaurada, y este hombre a partir de ahí, al haberse levantado, pudo tener una vida nueva en el Señor, así también este paralítico tuvo esa oportunidad. Y mire cómo dice la Escritura, al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Es muy importante. Nosotros no podemos sumergirnos en la pena. No podemos sumergirnos en la autoconmiseración. No podemos sumergirnos en la autocompasión, en buscar la manera de llamar a otros para que nos miren con lástima, para que de pronto estemos allá como el pobrecito yo, pobrecito él, pobrecita ella. No, el Señor aquí está diciendo, independiente de la circunstancia que estemos viviendo, y la circunstancia que usted esté viviendo, el Señor está diciendo, levántate. Puede ser una circunstancia adversa que pueda ser fácilmente manejable. El hombre de la mano seca podría movilizarse y llevar a cabo otras tareas, como puede ser algo que hoy se le ha paralizado completamente. Tal vez un hogar que se ha destruido, tal vez un empleo que se acabó, que se fue despedido, se retiró, lo retiraron, se acabó esa posibilidad. Tal vez una empresa que se vino y colapsó esa empresa, lo que sea. Pero el Señor está diciendo, hoy levántate. Levántate. Y esta palabra es para aquellos que escuchando la voz del Señor atienden su consejo. Miren lo interesante de este caso en particular. Dice la Escritura que este hombre cumplió las 3 cosas que le dijo el Señor. Se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa. Pero hizo algo más. Dice la Escritura, alabando al Señor. Y esto causó, mientras que en el anterior caso querían perseguir a Jesús para destruirle, aquí la Escritura termina diciendo, el asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios, exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas. Mis hermanos, no podemos estar a la espera como algunos lo hacen. Este gobierno tiene que solucionar las cosas. No, esto es algo que no puede ocurrir. Es que es sencillo recordar esas etapas duras que vivieron naciones como Inglaterra, como Francia, como Estados Unidos, como Alemania, como Corea del Sur, que naciones que llegaron a pasar por un momento de crisis económica tan profunda que nadie daba un peso por ellas. ¿Y quién la levantó? ¿Un hombre del gobierno? ¿Un equipo de gobierno? No, la levantaron hombres y mujeres como los que les estaba mencionando al comienzo de este mensaje. Esos hombres y mujeres que a pesar de la adversidad en sus empresas, allí se siguieron marchando adelante con fe, con confianza, haciendo las cosas bien. No dejaron de capacitarse, no dejaron de incursionar en nuevas alternativas. Porque las naciones se levantan a través de la restauración de las instituciones públicas y privadas. Pero estas se levantan a través de la restauración de las familias. Y estas se levantan cuando usted y yo tomamos la decisión de levantarnos y cada uno aportar lo que le corresponde. En Marcos capítulo 5 vamos a encontrar otra que es incluso un poco más compleja, otra circunstancia que podríamos decir es un poco más compleja. Marcos 5, en los versículos 41 y 42, no voy a leer absolutamente todo, me voy a centrar en estos versículos, pero quiero recordarle qué ocurría. Había un hombre que era uno de los principales de la sinagoga,
cuya hija estaba muy enferma y estaba a punto de morir, y de hecho la escritura nos narra que ella murió. Y la gente, cuando Jesús llegó allí, se burlaban y decían: este dice que duerme, ¿qué le está pasando? Pero mira lo que dice aquí los versículos 41 y 42 cuando llegó Jesús allí a donde la niña. Mira lo que le dice: la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. ¿Saben? En este caso ya era una situación más crítica. Mientras que el primero era una mano, el segundo era todo su cuerpo que tenía inmovilidad. En el tercer caso era que ya no había vida en ese cuerpo. Y tal vez usted esté sintiendo hoy que ya no tiene esperanza, que ya todo se ha muerto, que ya todo se ha acabado, pero el Señor quiere tomarle de la mano también, y déjese tomar de la mano. Y el Señor está diciendo hoy: levántate. Levántate, levántate. Tenemos que levantarnos. Usted tiene que levantarse de la condición en que se encuentre. Es algo muy importante. Escuche la voz del Señor, acérquese a Él, obedezca lo que el Señor le está pidiendo que haga, restaure su relación con Él en cualquiera de las áreas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que enfrentar situaciones difíciles en nuestro matrimonio, en nuestro hogar como tal, en el entorno familiar, en nuestros estudios, en el trabajo, y aún incluso aquellos que estamos en el ministerio en esta etapa tan crítica? Hemos tenido que pasar momentos difíciles en donde el Señor está diciendo: levántate, levántate. La Biblia está llena de casos en los cuales hombres y mujeres pasaron por etapas que seguramente le pueden identificar a usted como me han identificado a mí. Un Moisés que huyó después de tener todos los privilegios en Egipto y quedó allá desplazado en un lugar desértico, solamente cuidando ovejas, ganado, pero a quien Dios le llama y lo toma para que lidere la salida de su pueblo de esclavitud en Egipto a la conquista de la tierra prometida a través del desierto. Un hombre que escuchó la voz de Dios, no se amilanó, no se quedó en su condición allí de pobrecito yo, se levantó. Como también encontramos a un Elías que llegó a estar sumergido en una depresión tan profunda que incluso anhelaba morir. Quítame la vida, le dice al Señor. Un hombre el que tal vez nos está mostrando la condición de algunos de ustedes que puedan estar escuchando este mensaje, en donde quisieran ya que algo pasara, ¿sí? Que donde dijeran: ya, si esto, que se acabe este capítulo para mí en esta vida. Pero el Señor tomó a Elías y lo pastoreó de una manera apropiada, y luego le dijo: levántate y vuelve al lugar de donde estabas, a seguir cumpliendo la tarea que el Señor le había encomendado. Encontramos a una Noemí que regresa con profunda tristeza y dolor. Su esposo ha muerto, sus 2 hijos han muerto, llega en ruinas. Algo tenía cuando había salido momentos de escasez, pero cuando regresa ella dice: no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque eso significaba la profunda desgracia con la cual ella misma se veía, una vergüenza consigo misma, porque lo había perdido todo, y tener que ir a poner la cara con su familia, con aquellos que le conocían, para ella era duro. Y quizá usted también esté pasando por una circunstancia en donde diga: tengo que devolverme y tengo que volver. Y en esto, como un fracasado, como una fracasada para otros y para mí incluso, porque así se calificaba ella. Pero el Señor le levantó, y le levantó en lugares de gloria y de honra. Porque eso quiere el Señor, que usted y yo nos levantemos en este día. O tal vez un David, un hombre que teniéndolo todo, cometió errores graves de pecado, de asesinato, de adulterio, acabó con todo prácticamente. Sin embargo, con un corazón contrito y humillado, allí reconoció su falta delante de Dios. Él le perdonó y nuevamente se levantó, y fue un instrumento que hasta hoy el pueblo judío le recuerda como uno de los reyes amados por ellos, admirados por ellos, venerados por ellos. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su condición? ¿Cuál va a ser el final de su historia? Quiero invitarle a que hoy
escuche la voz del Señor que le está diciendo: escúchame, levántate, porque aún hay un propósito en tu vida que yo quiero cumplir para ti. Vamos a orar. Padre, no es fácil, y tú lo has conocido muy bien, pasar por etapas tan difíciles como algunos de mis amigos y hermanos que están escuchando este mensaje, e incluso en nuestra propia familia hemos pasado. Pero qué hermoso es saber que tu palabra está llena de esos casos que no fueron cubiertos por ti, que no fueron encubiertos, y que muestran la realidad de esas etapas diferentes que vivimos, y en todas ellas tú interviniendo en la vida de cada uno para bien, no para mal. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta, y hoy queremos, Padre, decirte perdónanos también, porque hemos muchas veces tomado una actitud derrotista, una actitud de buscar la manera de que otros nos levanten, nos subsidien, nos acompañen en la pena, una actitud de pobrecito yo, de llamar a la lástima, a la conmiseración. Algunos de nosotros hemos renunciado, y algunos de mis amigos y de mis hermanos tal vez a sueños, considerando que ya no hay ninguna esperanza. Pero hoy tú estás diciendo: levántate. Y hoy tomamos esa palabra, Señor, y queremos ser parte de la solución. Una solución que en lo individual puede aportar tanto a nuestras familias como a nuestra ciudad, a nuestra nación, incluso al mundo entero. Bendito Padre, gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. No quiero cerrar sin decirle de evidencias de que se ha levantado, de evidencias de que está luchando. Levantarse no es solamente pararse físicamente. Levantarse es prepararse, capacitarse, incursionar en nuevas alternativas, enfrentar la adversidad, salir y actuar. Esa es una palabra que implica una acción contundente, determinante. Levantarse debe verse si en verdad ha impactado este mensaje en su vida, que usted lo está haciendo. El paralítico ha podido seguir ahí con su camilla tirada. Igual le ayudaban. Han podido dejar a esa niña muerta. Pero ¿sabe? Ellos se levantaron porque obedecieron y caminaron en fe hacia donde el Señor les decía que caminaran. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.